¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esta es la emisión 203 de La Conjura y en esta ocasión, Alfredo, es un programa grabado, no es en vivo, porque tenemos la fortuna de contar con un personaje de la Iglesia Católica muy reconocido en la sociedad veracruzana y de verdad el padre José Manuel Suazo Reyes, pues es un gusto tenerlo, Alfredo. Padre, gracias por aceptar la invitación aquí en La Conjura, porque hay muchísimas cosas que contar con respecto a lo que hace la Iglesia, el posicionamiento de la Iglesia con respecto a la vida pública de Veracruz, de Jalapa, y bueno, pues agradecemos mucho su gesto de acudir aquí con nosotros a conversarnos y a conversar con el auditorio sobre estos puntos que son verdaderamente importantes. La Iglesia hoy la vemos de una manera participativa, activa y con posicionamientos claros con respecto, como ya lo comentaba, de los temas que son muy sensibles para la sociedad veracruzana, Alfredo. Sí, claro, es un gran privilegio contar con un hombre de muchas luces como el padre Suazo, que además representa uno de los poderes fácticos más importantes en la estructura social de cualquier sociedad. Así es. De cualquier sociedad, y en la nuestra, bueno, pues históricamente está demostrada la participación de la Iglesia en muchos episodios de nuestra historia, ¿no? Y el momento que vive México en la actualidad, pues se presta para la participación de todos los sectores políticos, y obviamente no podía faltar de la Iglesia, ¿no? Por esto es que pues, invitamos al padre Suazo Reyes, porque lo hemos visto manifestarse públicamente a través de los comunicados dominicales de la diócesis salapeña, que son brillantes y acertados, bien además, fundamentados, sobre todo, ¿no? ¿no? Y en ocasiones pues ya hasta despierta la preocupación cuando, por ejemplo, por uno de los tantos comunicados, cuando habla de que en Veracruz se advierte mucha improvisación, algo así respecto del poder público, ¿no? Y esto, bueno, pues de esto y de otras cosas más vamos a hablar con el padre, ¿no? Padre, gracias por asistir. Bueno, pues el agradecido en primer lugar soy yo, primero por encontrarme aquí con grandes personalidades, gracias. Carlos, Alfredo, a quienes también aprecio y admiro por su trabajo, por su dedicación, por la labor que han hecho aquí en esta ciudad de Jalapa, que también es muy reconocida, y obviamente pues para platicar con su auditorio sobre estos temas que seguramente van a salir en este encuentro. Yo encantado de poder platicar y dialogar y conversar pues sobre lo que está pasando, que obviamente lo que nos mueve cuando hacemos algún señalamiento, alguna anotación, alguna sugerencia, pues no es otra cosa sino el bien común, que yo creo que es una tarea de todos. El Estado hoy, pues obviamente vive situaciones críticas y escuchamos a la gente, escuchamos a diferentes pues actores sociales, y es importante que esto se ponga pues en la mesa, porque hay que buscar caminos de respuesta a las grandes interrogantes y necesidades que tiene la gente. Padre, hay muchos temas sobre el tapete, la participación de la Iglesia y las organizaciones afines en temas tan sensibles como la preservación de la vida, como el tema también con me refiero al embarazo y me refiero a la etapa final de la vida, ¿no? Ese engloba la preservación, donde ustedes han manifestado una posición muy clara de respeto a la vida, y muchísima gente, lo hemos visto en las marchas que hacen las organizaciones
como la Asociación de Padres de Familia y muchas más, defendiendo el tema de la preservación de la vida. Padre, ¿cómo la Iglesia ve este asunto? Muy bien. Bueno, la Iglesia Católica, primero, efectivamente, en los últimos años, se ha manifestado públicamente, sea a través de marchas, a través de este posicionamiento que se está haciendo, en este caso por los comunicados, que aquí en Jalapa le llamamos comunicados dominicales, sobre asuntos que son realmente muy delicados y muy importantes para nosotros como creyentes cristianos católicos, sobre el tema de la vida, sobre el tema de la familia y sobre el tema de las libertades fundamentales. Lo que estamos observando de hace algunos años para acá, primero, que existe una tendencia global, internacional, de algunos lobbies que, motivados un poco por el nuevo orden mundial, están aplicando o queriendo aplicar en los países, sobre todo pobres, algunas políticas públicas que tienen que ver con estos temas, en contra de la vida, en contra de la familia y en contra de las libertades fundamentales, y que aparecen incluso en los debates públicos, por ejemplo, de algunos agentes o actores políticos. Bueno, pues obviamente la Iglesia, cuando se manifiesta sobre estos asuntos, sale a la defensa de la persona, y sale, por ejemplo, a la defensa de la vida humana, que de entrada, la defensa de la vida va desde el momento de la concepción hasta su desenlace natural. No solamente se defiende al niño que no ha nacido o al niño que va a nacer, sino también a todas las personas en de las diferentes etapas que va viviendo, y obviamente aquellas que ya se encuentran en el umbral, ¿no? Ya están al final de su existencia. Y entonces, pues, ¿por qué salimos en defensa de la persona? Porque hoy el Estado, a través de algunas instituciones y políticas públicas, han querido o quieren imponer algunas legislaciones en contra de estos temas. Entonces, la defensa de la vida incluso no es un asunto de creencia, no es un asunto religioso, es un asunto científico, antropológico, jurídico, y ahí entra el debate de las ideas, y por eso, cuando estamos hablando, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico del tema de la vida, es porque la vida es el primero de los derechos. Si no existe la vida, todos los demás derechos obviamente no tienen razón de ser. Simplemente nosotros aquí no estaríamos platicando si no tuviéramos el don de la vida. Primera cosa. Entonces, desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista científico, hoy los aportes que ha hecho la genética, la medicina, en la investigación de cómo se genera la vida, cómo se desarrolla, son increíbles, y uno se maravilla, por ejemplo, cuando los genetistas hablan del proceso que sigue la vida de una persona una vez que es concebida. Entonces, aquello que la Iglesia defendió desde los primeros siglos con el tema de la vida, de que es sagrada, hablando religiosamente, de que hay un mandamiento, no matar, coincide con los datos de la ciencia. Es decir, la ciencia dice, la persona humana no comienza a existir a partir de que nace o a partir de las 12 semanas, sino comienza a partir del encuentro entre el óvulo. Cuando se fecunda el óvulo, lo fecunda el espermatozoide, y ahí empieza un desarrollo genético que curiosamente no se modifica, o sea, se va desarrollando. Hay entonces un proceso de continuidad, hay un desarrollo que no se modifica, y hasta que llega a ser un bebé, ¿no? Como lo conocemos con la configuración que la tenemos hoy. Entonces, la ciencia ha aportado muchísimos datos, y por eso esa defensa que hoy se hace, pues la hacen médicos, la hacen personas no creyentes, personas que profesan otros credos, porque no es un asunto de la Iglesia Católica solamente.
no es un asunto de creencia, sino es un asunto científico. Ahí está ya un primer tema que obviamente hemos estado siempre. Entonces, cuando hoy hay intentos de legislar o decir que la vida empieza se puede defender o proteger a partir de las 12 semanas y no antes, y entonces se puede permitir el asesinato de un niño, pues eso es un delito. Recientemente, y digo ya para que toquemos o refiramos casos muy concretos, recientemente decíamos que desde la Secretaría de Gobernación se estaba impulsando un proyecto, todavía sigue el proyecto de promover un código penal único en todo el país, donde se permita que el aborto se puede hacer hasta las 12 semanas de existencia. Eso lo hizo la Secretaría de Gobernación después de que incluso al presidente de la República le preguntaron sobre este tema y dijo: miren, sobre el tema del aborto no nos vamos a meter en este momento, porque hay otros asuntos que debemos de resolver, como es el tema de la inseguridad, como es el tema de la corrupción, del empleo, de la pobreza. Esos son temas álgidos, fundamentales, que en México los debemos resolver. Entonces, enfrascarnos en un asunto que es que nos va a confrontar. El presidente lo dijo así. Y en el mismo día, la Secretaría de Gobernación va al Congreso de la Unión a promover este Código Penal único, donde dice se puede interrumpir el embarazo. Así dicen, interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas y después continúa. Eso ya está en la Ciudad de México. Entonces están diciendo un montón de mentiras. Por ejemplo, el embarazo no se puede interrumpir, porque cuando se interrumpe el embarazo significa aniquilar, exterminar o matar a un ser vivo. Entonces está diciendo una mentira esta persona de entrada. Se interrumpe la luz y luego se vuelve a subir el switch y volvemos a tener luz. Yo pregunto, cuando se interrumpe un embarazo, si después se puede volver a reactivar esa persona para que continúe su proceso. No sé, es un aniquilamiento. Entonces se dulcifica el lenguaje y se utiliza una mentira para presentarla como una verdad o como una bondad. Entonces eso realmente nos preocupa, ¿verdad? Es que al final de cuentas es parte de la cultura de la vida. Entonces ahí ahorita estamos observando que a nivel nacional, Congreso de la Unión, algunos senadores, hay un poquito más de 17 iniciativas en los congresos, en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República, que están atentando contra estos temas, contra la vida humana, contra la familia, el concepto de familia, el concepto de matrimonio, que aquí está en Veracruz, y luego el tema de las libertades fundamentales. Por ejemplo, cuando a un padre de familia, según estas iniciativas, lo van a meter a la cárcel porque quiera educar a su hijo en algunos valores que él cree, que él profesa, que él entiende, y por eso lo van a perseguir y lo van a meter a la cárcel, a mí se me parece un atentado contra un derecho que tienen los padres de educar a sus hijos. No es el Estado el que debe educar a los hijos, sino los padres de familia. Alfredo. Sí, y tal parece que todo esto está ya ideologizado, ¿no? Es una lucha ideológica entre los que tienen y guardan la postura de la Iglesia y los que no necesariamente que estén en contra, sino que creen, como en este caso la propuesta de la Secretaría de Gobernación, de que bueno, pues vamos a ser un poco eclécticos, ¿verdad? No vamos a... pero sí conviniendo en que todo conjunto humano pues conlleva una serie de pensamientos y de intereses muy diferentes, y en esa diversidad justamente se sintetiza el problema de la ideología. Unos piensan de una forma, otros piensan de otro, y en eso estamos en México.
y en todo el mundo católico, porque también dentro de la agenda pública nacional pues está el otro caso en donde la Iglesia está también confrontada con esa propuesta, ¿no?, del matrimonio igualitario, se llama, ¿no? Algo así le dicen. Entonces esto sí, son dos puntos de una agenda pública nacional que están a la vera de todo el mundo, y si no fuera por la actitud de resistencia de la Iglesia, obviamente que eso ya estuviera legislado. El asunto del aborto no es una cuestión de la cuarta transformación, simplemente la recoge y sigue una tendencia que ya viene desde años atrás. Pero ¿cuánto tiempo pudiera aguantar o va a poder aguantar la Iglesia en México ese arrollador empuje que trae en la sociedad mexicana la cuestión del aborto? Y bueno, suponiendo que el gobierno insista, pero como ya vimos, el presidente dice una cosa, el discurso, la secretaria de Gobernación, y en los hechos hay otra. Hay otra, y peor aún, Alfredo, padre, se argumenta en abono de esta iniciativa que hay violaciones, que hay malformaciones, que hay una serie de eventos que pudieran dar pie a la justificación, a la excepción, ¿no? A la excepción. Padre, platíquenos el respecto. Bueno, aquí en Veracruz, para empezar, eso ya no es un problema. Aquí en Veracruz, en el 2016 se hizo una reforma al artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz, donde se dice expresamente así: el Estado debe proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, con excepción de lo que ya marca el Código Penal en Veracruz. El Código Penal, en el artículo 149, 150 y 152, admite que en este tipo de situaciones, como es las malformaciones, las violaciones o la inseminación artificial obligada, o en el caso del peligro de la madre, se proceda al aborto. O sea, se puede practicar el aborto en el caso del Estado de Veracruz. O sea, esos argumentos ya no valen, porque ya están contemplados en la legislación que tenemos aquí en Veracruz. O sea, se protege la vida, porque la vida es uno de los primeros derechos, y qué bueno que se proteja aquí la vida en el Estado de Veracruz. Y con esto, con Veracruz ya suman 21 estados de la República Mexicana que protegen la vida en su Constitución. Eso es muy importante. Entonces, cuando escuchamos una iniciativa como la de la Secretaria de Gobernación, que quiere echar abajo a los 21 estados, yo me pregunto, ¿dónde está la soberanía de los estados? El respeto por los diferentes poderes que debería haber de entrada. Lo siguiente es que, entonces, este tipo de argumentaciones que hoy dicen, es que hay violación, es que hay una malformación, eso ya está contemplado en el Código Penal. Ya no es argumento. Ya no es argumento. Luego que hay muchas mujeres que están en la cárcel por el tema del aborto. Eso es falso. Lo acaba de declarar el fiscal Winkler, donde dice: no existe en Veracruz ninguna mujer que esté detenida por el causa del aborto. O sea, en Veracruz no se criminaliza a la mujer, como también algunos han querido decir que con esta protección de la vida se criminaliza a la mujer. Eso es falso. Aquí en Veracruz no. Cuando alguna persona, lo marca la ley, cuando alguna persona, por alguna situación contraria, diferente a estas que ya mencionamos, las excepciones que ya existen en el código, cometiera el aborto, no se le impone no va a la cárcel por este motivo. Lo único que se le recomienda es una serie de terapias
de asesoría psicológica, pues para que también asuma o viva esta situación que por otra parte es gravísima. A nosotros que nos toca acompañar a personas que han caído en esta decisión o han tomado esta decisión y que viven el síndrome post-aborto, es una situación de sufrimiento, de además un problema de salud que empiezan a vivir las personas y de problemas de tipo psicológico, que es muy delicado. Acompañar a una mujer que tomó esa decisión, el sufrimiento que tienen después, y más los problemas de salud que se vienen, como el problema de la concepción, que después ya no pueden concebir, que a lo mejor en el momento de hacer el aborto hubo afectaciones físicas, ¿no? O sea, es una cosa muy delicada. Entonces, perdón que insista en esto. En realidad, con el tema del aborto se crean más víctimas. Cuando se defiende el famoso derecho de la mujer, ¿dónde está el derecho de estas mujeres que han sido concebidas y que también son afectadas o exterminadas por el crimen horrendo del aborto? Cuando uno se pregunta ¿cuál es la causa de mortalidad mayor que existe en el mundo? Uno pudiera pensar que es el cáncer, que es el SIDA o que es alguna otra enfermedad que está muy notable. ¿Y ustedes saben cuál es? ¿Cuál es? El aborto. Tan solo en el 2018 murieron 42 millones de personas en el mundo. Un dato escalofriante, sin ninguna duda. Vamos a un corte comercial y estamos de vuelta con ustedes. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Con motivo de la fundación del Puerto de Veracruz, Sociedad 3.0 Multimedios y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana se unen para presentar la verdadera historia de la conquista de México, llevados de la mano de Milenis Torres, Premio Nacional de Periodismo en Cuba, y Carlos Luna Escudero, conociendo cada rincón tocado por la ruta de Cortés y entrevistando a los mejores cronistas e historiadores de Cuba y México para llevar hasta su pantalla los pormenores de la conquista de la Gran Tenochtitlan. A 500 años de historia, el documental permitirá conocer todas las escenas y contrastes vividos durante esta famosa travesía y cómo la ambición fue un factor determinante para la victoria española sobre el Imperio Azteca. No se lo pueden perder. Síguenos en todas nuestras redes sociales para saber más detalles del film que se estrenará en Jalapa y Veracruz en el mes de abril. Frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0.
Bueno, cada domingo de cada semana, la iglesia jalapeña, el arzobispado jalapeño, se manifiesta a través de un comunicado en donde, pues, a través de él nos enteramos de cuál es el pensamiento de la iglesia respecto de los diferentes problemas de la agenda pública del Estado y nacional. Uno que nos trae a todos los veracruzanos con mucho pensamiento, con mucha reflexión, es el de la relación iglesia-gobierno, por supuesto. A todos los mexicanos eso interesa. Y nos llamó la atención hace 15 días aproximadamente un comunicado en donde se destacaba que la iglesia veía ciertas torpezas, ¿no?, en la conducción política, así lo interpretamos al menos. Si estoy equivocado, pues aquí está abierta el micrófono, padre. Ciertas torpezas que no es por nada, pero sí coincide en mucho con el sentir social, porque eso es lo que se ve. A lo mejor no existen, pero incluso la omisión de un gobierno llega a parecer torpeza. ¿Es así como debemos interpretarlo, padre? Bueno, ese comunicado se difundió el 10 de febrero del 10 de febrero de este año. O sea, estamos a un poquito más de un mes. Y fue con ocasión de el día número 74. Nos adelantamos un poquito porque normalmente el gobierno se evalúa a los 100 días. A los 100 días, sí. Pero habíamos observado y estábamos observando, y esto parte del concepto de la participación ciudadana. Nosotros insistíamos en que la participación ciudadana en el tema de la política, ¿no? La primera era escuchar y conocer a los candidatos. Segundo era discernir cuáles eran las propuestas que traían los candidatos. Tercero era ir a votar, salir a votar. Esa también es parte de la participación. Claro. Importante, eso se promovió. Y la cuarta, que ahora se está, yo creo que aplicando, y que va a durar 6 años, es la de la observación y evaluación del proceder de las autoridades públicas. Porque si fueron los ciudadanos, y así se manifestó, o sea, quienes eligieron a sus autoridades, me parece que es legítimo que los ciudadanos, pues obviamente, estemos observando la conducta, los resultados que se están dando. Y esa fue la primera justificación de este comunicado. Por lo tanto, también pues uno consulta, comenta, escucha, y lo que estábamos escuchando es lo que tratamos de plasmar ahí en ese comunicado, que llamó mucha la atención, por cierto. Sí estábamos observando de entrada que los grandes temas que preocupan a los veracruzanos ya desde hace varios años, pues de entrada pareciera que no se le está dando una respuesta adecuada. ¿Cuáles son los grandes problemas? Inseguridad, pobreza, desempleo, falta de inversiones, problemas de salud, educación, para mencionar algunos. Solo algunos. Sí, para mencionar. Esos son de la agenda pública, ¿no? Así es. Son asuntos públicos que todos observamos, a todos nos preocupan, porque a todos nos afectan. ¿Y qué estamos observando? Bueno, pues que el tema, por ejemplo, de la inseguridad, lejos de resolverse, pareciera que se ha incrementado. Dicho por la comunidad, los ciudadanos. Y entonces, ante estas situaciones, estaba muy reciente el caso allá del sur, ¿no? Donde se exhibió a la figura secuestrada. Sí, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, obviamente esas preocupaciones son, pues sí observamos que hay algunas torpezas en la forma de proceder. Luego, ese ambiente como de confrontación,
de pugnas que de repente existen. Asunto del Congreso, donde estaban discutiendo o se estaba insistiendo en querer quitar a una persona, el debate que se estaba haciendo en el Congreso sobre asuntos, si usted quiere, que a lo mejor pues sí son importantes, pero no era lo más importante que necesita Veracruz. Entonces como que las respuestas que se están dando o el proyecto que se está dando a estas necesidades de los veracruzanos no son tan notables. Y obviamente, bueno, entonces en conclusión, sigue habiendo una gran deuda social con Veracruz. Y varias personas que a mí me cuestionaron sobre el tema, yo les dije, bueno, díganme lo contrario. O sea, si estas anotaciones o percepciones son esas percepciones, y nosotros hablamos como pastores que acompañamos a la gente, que le escuchamos y que observamos. No somos especialistas en estos temas, pero sí observamos. Y entonces sí nos parece eso que sí se dio, y por eso también hablamos de que era importante a esas alturas hacer como una evaluación. Cualquiera lo hace. Ustedes tienen medidas, ¿no? Miden, tienen parámetros para pues medir la audiencia, medir si los temas que tratan son de interés o si la gente está buscando algún otro asunto. Bueno, pienso que también el gobierno tiene parámetros, tiene esquemas de evaluación, y eso también apuntamos. Era necesario evaluar y tomar las decisiones que haya que tomar, como para evaluar, por ejemplo, las estrategias que se estaban haciendo en asuntos de política interior, en asuntos de inseguridad, en asuntos de protección a los ciudadanos, ¿no? El problema que pasó aquí arriba, ¿no? En Las Vigas, este incendio que fue realmente una tragedia, pues escuchamos que empezó el domingo y lo empezaron a atender hasta el lunes. Sí, así es. Ahora nos preocupa que la sociedad como que a veces guarde silencio y no manifieste estas cosas que están pasando y que nos preocupan a todos. La posición de la Iglesia, sin duda, padre, vino a despertar muchos comentarios, y la gran mayoría que yo escuché fue a favor de ese posicionamiento de la Iglesia con respecto a los resultados, como ustedes bien señalan, a 74 días de iniciada una nueva administración pública estatal. Ahorita ya rebasamos los 100 días, y esa percepción, padre, con los siguientes comunicados, algunos referentes al tema de la vida pública, ¿sigue siendo la misma o ha mejorado, padre? Pues yo me esperaría otros 74 días para establecer, bueno, para hacer como una evaluación, ¿no? Esperemos que las cosas, bueno, de entrada, y vuelvo a insistir, cuando hacemos estas anotaciones no es por molestar o crear malestar en la sociedad, sino porque queremos contribuir al bien común de la sociedad. Es decir, es un reclamo, vamos a decir, sano, justo, que además le da voz a los ciudadanos. Claro. Que eso es, por ejemplo, lo que hacen los medios de comunicación. Los medios de comunicación ponen en el tablero asuntos que a la gente le preocupan, ¿no? Y bueno, pues esa fue yo creo que una de las intenciones, esta motivación cuando hablamos de estos asuntos. Vamos, ahora sí que sí decimos que estamos observando, y hoy la sociedad está muy participativa, y lo seguiremos haciendo porque es parte además de nuestro deber. Además de las tareas que tenemos de evangelización y que son tareas propias, pues también tenemos que estar haciendo como un observatorio ciudadano, pues para estar atentos y en lo que se pueda, pues contribuir, como se lo dijimos también en algún momento al señor gobernador,
que la Iglesia siempre en asuntos de derechos humanos, de bien común, de libertades fundamentales, pues contribuiría, ¿no?, con el Estado desde su ámbito pues a que las cosas en lo posible se mejoren. Padre, me ganó usted el salto. ¿Cómo a partir del posicionamiento de la Iglesia ha habido alguna respuesta por parte del gobierno? Y no me refiero a la manifestación que acaban de tener el domingo, que se le fueron a meter ahí 3 activistas con la cara cubierta, me parece, con pancartas con respecto a la posición en el aborto. Uh-huh. ¿Ha habido alguna respuesta de parte del gobierno, acercamiento hacia la Iglesia para palpar de primera mano esas opiniones y tratar de remediarlas, ¿no? Sí ha habido y de entrada también establecemos que la relación con el gobierno es institucional, o sea, es respetuosa, es institucional y hay relación, ¿no?, a través de las diferentes instancias y además interés, ¿no?, por conocer como que la razón de estos posicionamientos que la Iglesia tiene, más otros asuntos que obviamente se requieren y que a lo mejor no han salido a la luz pública, pero sí son preocupaciones en este caso de la Iglesia Católica. Muy bien. ¿Cuál es hay interlocución desde luego Iglesia-Gobierno, ¿verdad? Sí. ¿Hay regularidad en esa interlocución? ¿Cuáles son los conductos? Bueno, por ejemplo, el gobierno del Estado tiene una dirección, así se llama, Dirección de Asuntos Religiosos. Así es. Es una persona que está en una continua comunicación tanto de él hacia nosotros como nosotros hacia él. Es decir, cualquier asunto que tiene que ver con las iglesias de todo tipo, sí, hay siempre esa disponibilidad para tratar estas cosas. Obviamente también con otras secretarías donde según el tema, según lo oportuno y la circunstancia, pues haya que abordar o que tratar. Sí hay una comunicación y qué bueno que existe, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, esa es la comunicación institucional ya regularizada, ¿verdad? Sí. Un periodo determinado, o es continua, es permanente, es fluida, pues. Es fluida, es decir, no hay una agenda que ya esté determinada, sino cuando se necesita de entrada, pues hay, ahora sí, el teléfono está abierto, tanto de allá para acá como de aquí para allá, para abordar las cosas con quien tengamos que abordarlas. A veces son, pues con las diferentes secretarías o con el director, a veces se resuelven y pues se van poniendo ahí en la mesa. Y por ejemplo, en aquella evaluación previa a los 100 días, esa evaluación que se hizo, no hubo por allí ni reclamo, ni una pregunta, oiga, ¿cómo o por qué es esto? Bueno, no, la reacción no fue negativa, ¿no? O sea, quiero decir, más bien fue de comunicación, como para ampliar los conceptos, los contextos, a qué responde los contenidos, y bueno, porque procuramos, incluso lo hemos dicho desde el principio, que la Iglesia es respetuoso de las instituciones y que además reconoce, pues obviamente, la autoridad legítimamente constituida y además sabemos que debemos contribuir en aquello que tiene que ver con el bien común. Muy bien, padre, dos temas que después del corte quisiéramos tratar con usted. Recientemente el presidente López Obrador, hace unos días, con motivo de los 500 años de la primera batalla que hubo en lo que ahora es territorio mexicano, la batalla de Cencla, entre el conquistador, los españoles que venían y los mayas tabasqueños que habitaban ahí, señaló el presidente, ¿no? Primero que había mandado una carta al rey de España y también al Papa para que pidieran perdón por lo que hizo la Iglesia en ese proceso
de evangelización. Y luego señalando que el proceso de la conquista de México se hizo con la cruz y con la espada, o con la espada y la cruz, ¿no? Y el segundo tema que de verdad ha despertado muchas críticas en la sociedad es con respecto a los padres que desarrollan la pederastía. ¿Cuál es la posición de la Iglesia y concretamente del arzobispado de Jalapa que encabeza el padre Hipólito Reyes Larios al respecto? Vamos a un corte y regresamos sobre esto. Con todo gusto. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx. Forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Padre, los temas pederastía y el tema de la carta que se le pidió al Papa con respecto al proceso de la conquista, esa carta de perdón. Perfecto. Pues empezamos por el más cercano, que es la famosa misiva del presidente López Obrador a la corona española y al Papa, ¿no? Que sí, generó tantas reacciones, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y que, digo, ya de entrada, se convirtió en un motivo de risa y de burla, de sorna, ¿verdad? sobre nuestro país. Vuelvo a decir, ahí
pues hay cosas que pues no se pueden hacer de esa manera. Entonces nuestro punto de vista, primero, ya hay en 1836 había un tratado entre España y México donde se trataron estos asuntos, donde se hubo esta reconciliación o pacificación. Segundo caso, en el caso de la Iglesia, los papas, los pontífices, señalamos 3. Primero San Juan Pablo II, también el Papa Benedicto XVI y más recientemente el Papa Francisco en el 2015, allá en Bolivia, expresamente pidió perdón por los excesos o los abusos que se hubiesen hecho cuando fue la conquista, que como se ha acuñado, y efectivamente fue con la espada y con la cruz. Ahora, tenemos que como que reconocer primero que los pecados o los excesos de esta conquista son del tiempo. He leído algunos comentarios, por ejemplo, y diciendo, a ver, España con cuántas personas llegó a conquistar. Llegó con 611, padre. Bueno, ahí tenemos el dato precisamente del documental. Personas. Entonces, ¿con quiénes o con cuántos grupos que ya existían aquí hicieron esa conquista? La alianza para conquistar. Hubo una alianza, ¿no? Sí. O sea, se unieron a los españoles que llegaron, bueno, más bien al reino de Castilla, ¿o qué cosa era? El rey de Castilla, sí, exacto. Se unieron a ellos para llevar a cabo esta conquista. Sí, era materialmente imposible que 611 personas, aunque trajeran caballos, sí, arcabuces, pudieran conquistar 20 caballos. Un imperio. Sí, no. Claro. Y una ciudad de 200,000 habitantes. Ahí como fueron eso estaba tan tlaxcaltecas, cholultecas, Todos los supuesto, grupos étnicos que ya había que del imperio, ¿no? que ya estaban así como cansados. Había también un hartazgo social y muchas injusticias que estaban haciendo. Entonces, echarle toda la responsabilidad a una corona, y además que en ese momento no existía como lo España dijeron, como nación, ¿no? Ni México como nación. Nosotros somos el resultado ciertamente de como lo dice por ahí en la Plaza de las Tres Culturas, una frase: somos el resultado de un nacimiento doloroso del encuentro entre dos culturas. O sea, México y España no existían en ese momento. Ahora es más delicado lo que se ha estado diciendo, que después de 500 años todas estos agravios que se hacen en contra de los pueblos originarios son el resultado de las administraciones, de las autoridades. Los rezagos sociales ahí están. Los rezagos no sociales, se pueden soslayar. La deuda social que hay en contra, o que hay en contra de estos grupos, pues son el resultado de las administraciones actuales. Entonces, me parece que una misiva así, y todavía más, que se haya hecho pública, corre el riesgo de hacer una nueva lectura de la historia, con victimizar al pueblo de México. Eso es muy peligroso, y aquí eso me recuerda aquella frase del riesgo que corren las autoridades cuando tienen poder, de querer reescribir la historia. O sea, la historia es de los vencedores. Así es. En este caso, alguien que tiene ahora poder pareciera que quiere imponer una visión de la historia. Las dos visiones han existido, de la que ve la parte de los españoles, la conquista, ¿no?, como un agravio, como un desatino, como una imposición. Hay un libro muy bueno, perdone que lo interrumpa, padre, que se llama La visión de los vencidos, de Miguel León Portilla, que precisamente
da esa perspectiva desde el punto de vista de los pueblos que fueron sometidos. Pero la otra parte de la historia, pues es la visión diferente, como usted más de encuentro, ¿no? Digamos, una posición más intermedia, ¿no? De encuentro entre dos culturas. Digo, nosotros no somos ni españoles, ni somos el resultado de las dos culturas. Un mestizaje. Así es, ¿Qué pasó? Bueno, acaba de escribir Vargas Llosa una carta, ¿no? Sobre el tema muy fuerte, ¿no? Así es. O sea, ¿qué responsabilidad tenemos ahora? Ahora, otra cosa es entonces, aquí viene como una contradicción muy reciente, ¿no? Que se perdona a los delincuentes, no se quiere barrer para atrás, muy recientes. O sea, lo que ha pasado recientemente, eso no hay por qué tocarlos, y se quiere tocar lo que pasó hace 500 años. Sí. Eso es muy crítico, ¿no? Bueno, eso a propósito de la misiva que se puso de moda y que lamentablemente se volvió un hazmerreír para nuestro país. Sutilmente el Vaticano acaba de anunciar hace un par de días, padre, que el Santo Padre tenía una invitación para estar en México para celebrar los 500 años, no recuerdo cuál el motivo, pero que había una celebración litúrgica en México y que lo habían invitado y que evidentemente pues ya no va a venir, aduciendo que ya había venido a México y que necesitaba visitar más países. Y luego viene una declaración, o al mismo tiempo está una declaración del presidente donde señala que no va a venir a la conmemoración de los 500 años en el puerto de Veracruz, pues porque no ha habido respuesta positiva tanto de la corona española como del Vaticano en la solicitud que le hacen, ¿no? Entonces viene esto, pues, si no a tensar, cuando menos a estirar un poco las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y el Vaticano, y entre la corona española y el Estado mexicano. Sí, pues es lamentable. Afortunadamente los pueblos, ¿no? El país es más grande que una persona, ¿no? Que sus gobernantes. Siempre pareciera. Siempre ha sido así, ¿no? Y aquí es donde uno siempre va a pedir que los gobernantes estén a la altura de la dignidad de lo que representa, ¿no? Porque el pueblo mexicano y el pueblo español llevan una relación fraterna. Sabemos también de la riqueza, que sin duda hubo excesos en algunas cosas, pero también hubo muchísimos aportes a nuestra misma sin cultura. duda. Y nosotros estamos hoy siendo beneficiados por esos aportes también, ¿no? Entonces, ver la historia solamente como una pintura de blanco y negro, de buenos y malos, no creo que sea muy afortunado. Lamento esa situación. Y bueno, la Iglesia seguirá haciendo su labor a pesar de estas declaraciones. El Papa sí mandó a responder que no podría venir o no podía aceptar la invitación que ya se le había hecho. No estaba agendada, pero bueno, se le hizo la invitación. Bueno, pues también para atender visitar otros países, porque obviamente a nosotros nos gustaría que viniera, pero también debemos entender que hay otras necesidades, ¿no? Bien. Sí, porque además, por ejemplo, el 21 es fecha clave en la historia política reciente de México. Vienen las elecciones intermedias y como siempre, pues el gobierno trata de aprovechar todo este tipo de eventos. El gobierno de López Obrador, como el de Peña, de Calderón, cualquiera, y ese es el trabajo que hace todo gobierno. Pero este asunto sí está muy politizado y muy ideologizado. Ahora, a propósito de este evento, pues salen por allí algunos fragmentos de la obra de Bartolomé de las Casas, en donde él está reportando a la corona española las atrocidades que hacen la gente armada española que vino a México.
Y bueno, pues es un punto para la Iglesia, porque de no ser así tampoco hubiera reacción de la corona española, tanto que se legisló en ese sentido y se daba instrucciones a los gobernantes mexicanos, pues para empezar suspendieron la encomienda, ¿no? Ya después durante el virreinato, la colonia y el virreinato, y esto nos da idea de que es necesario también conocer la historia, porque luego, a propósito y por cuestiones de interés político, se tergiversa o se oculta, ¿no? Así es. Efectivamente, pues es histórico que, por ejemplo, sobre la pirámide más grande de México, Cholula, pues está una iglesia dedicada a la Virgen de los Remedios, y así fue, y lo encontramos también en la Ciudad de México, pero bueno, pues este es un proceso histórico del que somos producto los mexicanos actuales. Y respecto del trato con la población nativa, bueno, pues tampoco olvidemos que antes no eran los 20 millones de indígenas que ahora existen, eran mucho menos, porque también había sido diezmada por las enfermedades, ¿no? La lepra, el sarampión, la viruela, etcétera. Y son cosas que hay que conocer para poder entender nuestro proceso histórico y por qué se puede afirmar que este mal paso del presidente López Obrador pues tiene sus asegúnes, ¿no? Tiene sus asegúnes, que hay que entenderlo. Quienes lo siguen pues estarán por supuesto de acuerdo con él, y quienes tenemos una visión e información diferente, pues podemos calificarlo de otra manera. Claro, y los agravios, como decía el padre, hacia los pueblos, los grupos, estos grupos étnicos siguen vigentes. Es decir, la desigualdad social es un tema que lastima a muchos mexicanos, pero se acentúa en los grupos étnicos indígenas. En ese sentido vemos la Carta de Vargas Llosa, ¿no? Los grupos étnicos que vienen de esos pueblos originarios siguen tan marginados como antes, y eso ya no es responsabilidad de la corona española, eso es responsabilidad de los gobiernos que ha tenido México. O sea, el mismo López Obrador habla sobre el exterminio del pueblo yaqui y sobre las luchas que se dan sobre el pueblo mayo, ¿no? Por ejemplo, o sea, y ahí siguen vigentes. A los que tenemos la fortuna de recorrer México, nos damos cuenta cuando vamos a las comunidades rurales, a las comunidades más apartadas de las zonas urbanas, la terrible carencia de servicios de todo tipo y de oportunidades para los hijos de esos grupos para poderse educar. Entonces, yo creo que el agravio sigue, y un gobierno, como también apuntaba el padre, y como tú lo has dicho muchas veces, Alfredo, o sea, tiene la principal responsabilidad es trabajar por el bienestar común. O sea, ahí está el reto de esta administración de la Cuarta Transformación, ¿no? Y ahora resulta que se le está restando importancia a un hito histórico como fue la etapa de la llegada de la fundación del primer cabildo de la América continental, que se celebra el 22 de abril. A partir del cual, bueno, pues ahora ya... Por cierto, mi cumpleaños. Usted lo cumple 500. Bueno, agrego una cosa más. Yo creo que no se puede tomar como pretexto, y eso tenemos que también como que estarlo recordando. El gobernante o el presidente de la República no puede tomar como pretexto lo que hacen o no hacen los demás para hacer y dejar de hacer él. Claro. Quiero decir, viene la celebración de estos 500 años, entonces no puede quedarse al margen. O sea, el estado de Veracruz, por ejemplo, el pueblo de México no puede pagar una consecuencia, ¿verdad?, de una actitud que está ahora tomando el presidente de la República, ¿no? Por ejemplo, eso de que no voy mientras aquellos no se manifiesten así. Yo creo que el pueblo de México se lo tiene que reclamar. Por cierto, por supuesto, porque es una fecha histórica de México, ¿no?
Esta y la del 21, pero la del 21 no existiría sin la del 19. Sin la primera, ¿no? Sin la del 19. Es consecuencia de la otra, ¿no? 19, y yo me acuerdo que todavía el año pasado se hablaba de la presencia del rey de España en estos festejos en Veracruz. Pues pero ahora ni el presidente ni el rey de España van a estar, ¿no? Así es que no, le han restado toda importancia. Ya ni sabemos si es porque el alcalde del puerto de Veracruz pertenece Hispanista, a una ¿no? oposición diferente, pues entonces esto estamos tratando de ver y de explicarnos por qué se está intentando ya reescribir desde ahora la historia de México, ¿no? Pues al menos ya se hizo una interpretación política, ¿no? Así es. Bien. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, padre, el último tema, no lo podemos soslayar, ¿no? Claro, el último tema es el tema de la pederastia. Fíjense que recientemente el Santo Padre convocó a todos los presidentes de las conferencias de los países católicos, donde está presente la Iglesia Católica, en una asamblea que tuvieron en Roma, donde invitaron también a especialistas para abordar el tema, ¿no? El mensaje que el Santo Padre allí dio es en continuidad con lo que se ha venido ofreciendo en la Iglesia, que sobre el crimen horrendo de la pederastia, pues la Iglesia debe mantener siempre y lo va a seguir haciendo una tolerancia cero, ¿sí? Allí en ese encuentro o simposio se reconoció de entrada que ese problema es un problema mundial. O sea, está presente en México, sí, se ha presentado en muchos lugares, porque donde hay un ser humano hay algún problema de este tipo. Y entonces, en el caso de la Iglesia Católica, ante este tipo de situaciones es tolerancia cero, o sea, es incompatible. Bastaría un solo caso, dice el Santo Padre, un solo caso para que fuera escandaloso. ¿Y por qué se observa más a la Iglesia? Bueno, por la responsabilidad moral que tiene ante los fieles, ¿verdad? Por la figura moral que representa y la tarea que tiene de ser una figura moral. Y entonces, por lo tanto, el reclamo se vuelve más exigente. Padre, se ha señalado que la Iglesia, no como Iglesia en total, sino algunos obispos, arzobispos, han protegido y han ocultado este tipo de hechos desleznables que se han presentado, y por este hecho juzgan a toda la Iglesia como un ente solapadora de este tipo de circunstancias. Qué bueno que ha habido estos simposios, porque yo creo que la Iglesia tiene mucho que hacer en el tema, porque sin duda temas como el celibato, como esa falta de relaciones sexuales de los sacerdotes, son temas que finalmente son preceptos de la Iglesia, pero que en algunos casos derivan en otras circunstancias, padre. Sí, el celibato. A ver, yo creo que aquí debemos separar una cosa de la otra. O sea, el celibato, la ley del celibato que tiene la Iglesia Católica, no es la causante del problema de la pederastia. ¿Por qué le digo esto? Porque no es privativo el problema de la pederastia en la Iglesia. El 97% de los casos de pederastia no suceden en ambientes clericales, sino suceden en la familia, en los gimnasios, en las escuelas, donde hay alguna autoridad que tiene incidencia sobre los niños o los adolescentes, ¿no? Niños o adolescentes. Entonces no es el problema del celibato, sino es un problema psicológico delicado que quien lo llega a tener obviamente causa un daño moral en las personas que lo padecen. ¿Cuál es la actitud de la Iglesia? Primero, afrontar con verdad y libertad esta situación. Ahora, y por eso entonces cuando se da este caso, primero la Iglesia al interior tiene un proceso que va siguiendo, donde ya si hay una persona, sacerdote por ejemplo, pues lo primero que la Iglesia es detener su ministerio, suspender incluso
su ministerio de esta persona para empezarle un proceso canónico que puede llegar incluso hasta el grado de la expulsión del estado clerical, es decir, esta persona ya no volverá a ser sacerdote o a ejercer el ministerio sacerdotal. A ese grado se llega en el proceso canónico. Pero también, si hay alguna denuncia, hasta de colaborar con la autoridad civil para que esta persona enfrente la justicia, enfrente la situación, jurídicamente hablando. Y ciertamente hubo descuidos, hubo situaciones, como es el caso que estamos observando, de que algunos obispos, más que por cubrir los casos, a veces tal vez fue por falta de ¿cómo decirlo?, de algunos descuidos que se dieron en el caso del tratamiento de estas situaciones. Hoy, en el caso de México, la legislación es muy clara. Cuando un obispo sabe por algún testimonio o alguna denuncia que le hacen los feligreses de alguna situación como estas, que es una cosa escandalosa, que es un crimen horrendo, pues el obispo está obligado, delante de la ley, a comunicarlo a la autoridad competente. En este caso a la fiscalía, ¿no? Para que estén enterados de esta situación. Otra cosa es la demanda o la denuncia que pueden hacer las víctimas. Pero en su responsabilidad está esta parte. De otra manera, si no lo hace y lo supo o escuchó, entonces puede ser acusado de complicidad o de ocultamiento, ¿no? A lo mejor no se hubo, y ahí está el caso de algunos obispos que han sido acusados o han sido incluso hasta sentenciados o están atendiendo este tipo de denuncias porque a lo mejor no lo comunicaron o no lo avisaron. A lo mejor porque incluso no lo sabían que tenían que avisarlo. Pues sí, puede ser, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, el principio es de tolerancia cero. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de los seminarios, pues se han puesto muchos filtros en el campo de la formación para detectar, si es que fuera el caso, de que hubiera alguna persona con estas orientaciones o estas tendencias que son incompatibles con el ministerio sacerdotal, porque es muy delicado la misión que tiene el sacerdote y sobre todo la afectación de alguna persona. Y cuando se da el caso, o ha habido estos problemas muy delicados, pues hoy la Iglesia no solamente atiende al victimario, sino también atiende a la víctima. Eso es fundamental. Sí, o sea, eso es muy importante, escuchar a la víctima, acompañarla, ayudarle, respaldarla, ¿no? Porque pudiera haber la situación de que a la víctima no se le escuchara, se le denostara o hasta se le amenazara. Como pasó recientemente en México con el padre Maciel. Ahí tenemos un ejemplo. Un ejemplo. Padre, una última pregunta, porque ya los editores nos están señalando que se está terminando el tiempo. Sí. El Papa Francisco, con formación jesuita muy, muy, muy importante, ha venido a refrescar mucho a la Iglesia Católica. Es un padre con ideas modernas, pudiéramos decir, revolucionario, donde más cercano a la gente incluso, ¿no? Le encanta estar en contacto con los feligreses. Claro. Esta nueva política, digámoslo, eclesiástica por parte de la Iglesia Católica encabezada por el Papa Francisco, ¿ante qué perspectiva pone la Iglesia con la sociedad? Es decir, la Iglesia es una institución milenaria y llega un Papa con una nueva perspectiva, donde habla sobre la participación de la mujer, habla sobre el tema que decíamos sobre el celibato, habla sobre muchas cosas que la Iglesia no había, muchos temas que la Iglesia no había sacado a la reflexión.
¿Qué futuro le ve a la Iglesia Católica con un Papa tan cercano a la gente como el Papa Francisco? Bueno, el Papa Francisco lo que está haciendo es traer a la actualidad las propuestas que ya desde 1965 los padres conciliaros le hicieron a la Iglesia en el mundo, que no se habían como que aplicado tanto. Entonces, esto que usted ya apuntaba, estos rasgos que efectivamente tiene el Papa Francisco, de la cercanía con la gente, es una cosa fundamental, porque eso da confianza, ayuda a tratar al otro como una persona, no como un miembro de una multitud, sino que permite conocer su historia, conocer sus problemas. Eso ciertamente ha traído mucha frescura en la Iglesia Católica. El otro es el discurso. El Papa Francisco, una de las cosas que tiene un discurso profundo, pero muy, muy simple. O sea, dice cosas complicadísimas a veces de una forma muy simple. Es decir, está traduciendo la doctrina, los principios, los valores, porque sigue siendo fiel a la doctrina de la Iglesia, pero con una nueva forma. Es decir, está implementando las verdades de la Iglesia, las verdades del Evangelio, las está acercando a la, y todo el mundo lo entiende. Eso obviamente también es un plus. El otro elemento es el de la misericordia. El Papa nos ha venido a recordar que Dios quiere que todos nos salvemos, y que por eso la Iglesia, dice él, usó esta imagen, es como un hospital de guerra, donde ¿qué hace el hospital de guerra? Bueno, pues hay muchos caídos, ¿no? Hay muchos heridos, muchos lastimados, y entonces la Iglesia por eso tiene que ser una Iglesia de puertas abiertas, debe salir a las periferias para buscar a aquellos que están lejos, y lejos por varios motivos, porque se les ha abandonado, porque están resentidos o enojados por alguna conducta, alguna actitud que encontraron, o incluso por el testimonio o el mal testimonio que hemos dado dentro de la Iglesia, y entonces están alejados. Por eso la Iglesia el Papa Francisco habla de ir a los alejados, ir a las periferias. Entonces está impulsando precisamente estos. Entonces, ¿cómo se ve la Iglesia? Pues como una Iglesia en salida, dice él. Es una Iglesia que va en busca, como dice el Evangelio, de las ovejas perdidas de Israel. Y eso nos llena de mucha alegría. Alfredo. No, pues interesantísimo. Estaba yo reflexionando ahorita en la diferencia de los discursos entre el Papa Francisco y el discurso de Juan Pablo II. Pero no, esto es un tema para otra entrevista. Para otra. Padre, muchas gracias de verdad por la generosidad de su tiempo, por acompañarnos en esta entrevista, que seguramente va a despertar muchas opiniones entre nuestro auditorio. De verdad le agradecemos su tiempo, le pedimos, le lleven un saludo al señor arzobispo, y sepa usted que este medio de comunicación está abierto para comentar cualquier cosa que ustedes consideren importante para la sociedad. Ustedes tienen obviamente sus propios canales, pero acá estamos al servicio de la sociedad veracruzana. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Un mensaje final, padre. Pues muchas gracias a Carlos, a Alfredo, por esta oportunidad que me ha permitido dialogar de esta manera así tan bonita, ¿no? Tan abierta, y obviamente presentar el pensamiento de la Iglesia. Agradezco a todo el auditorio que amablemente nos sigue, y desde luego que seguiremos aquí en otras ocasiones platicando con ustedes de muchas cosas que obviamente interesan a todos. Dios bendiga la generosidad de todos ustedes y los bendiga también en sus familias y en sus trabajos. Muchas gracias, pero sobre todo gracias a usted, estimado auditorio, siempre por la atención que presta a este programa. Gracias por la emisión número 203, y nos vemos el próximo lunes. Muy buenas tardes.